Libertad que desata bendiciones, nuestro tema. Mateo capítulo 12, versículo 30 dice la palabra del Señor: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor es muy claro y es importante que vos y yo siempre nos posicionemos del lado del Señor. Y posicionarnos del lado del Señor siempre va a ser posicionarnos en la palabra, porque el Señor no va a hacer nada fuera de lo que está escrito en la palabra. De hecho, hasta los tiempos finales ya están anunciados en la palabra. Entonces no hay nada nuevo que al Señor se le escapó y digamos, ¿será que ahí está la voluntad de Dios? Porque no está, no. Si no está en la palabra, no forma parte de la voluntad del Señor. Y ¿saben qué? Es una elección personal, pero trascendental la que vos y yo tenemos que tomar para que nuestra vida pueda cambiar, que lo espiritual pueda trascender a lo natural y empecemos a ver esas bendiciones que vienen de parte del Señor. Porque ¿saben qué? Tanto en el plano natural como en el plano espiritual, nuestras palabras son decretos. Las cosas que salen de nuestra boca son decretos. Nuestras decisiones, tanto en lo natural como también en lo espiritual, generan bendiciones o generan maldiciones. Maldiciones espirituales son de cierta manera, trascienden a lo natural. Hay también maldiciones naturales que uno tiene que padecer, como también las bendiciones. En lo natural y en lo espiritual, nuestras acciones nos conducen a un final que puede ser el cielo, al cual todos creo que anhelamos a ir, y si no es ahí, nos iremos al infierno, el lugar que el enemigo quiere que nosotros vayamos. La libertad que desata bendición en la vida de todo hombre, mujer, es aquel que se vuelve leal a principios del Señor. Esta mañana lo que quiero compartir contigo puede servirte para tu vida matrimonial, porque esto tiene que ver con todo aquello en lo cual hay un pacto. Cuando uno se casa, hace un pacto. Cuando uno entra de repente en un lugar de trabajo, esto te puede servir para el trabajo, porque al hacer un contrato de trabajo, un acuerdo, vos entrás en un pacto en ese lugar. Vos tenés que producir ciertas cosas y recibir ciertas cosas. En la casa del Señor lo mismo. Entramos en un acuerdo. Y qué importante es que nosotros entendamos que en todo pacto, en todo acuerdo, están los derechos que uno adquiere al entrar en ese acuerdo, que es todo aquello que vos y yo podemos disfrutar a causa de ese acuerdo. Pero así como están los derechos, también están las obligaciones. Y esas obligaciones son aquellas cosas que vos y yo tenemos que cumplir. Vos y yo podemos decir, bueno, estos son mis derechos, yo tengo este seguro, yo recibo estas oportunidades, tengo, no sé, este horario libre, estos beneficios, muchos, pocos, más o menos. Pero también están nuestras obligaciones, el horario a cumplir o las metas que cumplir o lo que sea que se nos haya encomendado, y estamos ahí en ese acuerdo. Y saben que en la vida ser leal o ser desleales es un proceso. Nunca se da de la noche a la mañana que uno diga, soy una persona súper leal. No, eso se va probando, eso se va demostrando en el matrimonio. No es que uno de un día para el otro dice, somos los más leales de todos, por más que se haya firmado un acuerdo, un compromiso. Es algo que se va demostrando, es algo que se va desarrollando. Lo mismo tiene que ver con la deslealtad. ¿Y saben qué? Vos y yo tenemos que identificar claramente cuál es el origen de ambos lados. Porque si queremos una bendición que venga a nuestra vida cuando el Señor nos desata, tenemos que entender que el origen de la persona leal en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en el lugar que sea, el origen de la lealtad tiene que ver con el Señor. ¿Quién es el mismo ayer, hoy y siempre? El que cumple todo aquello que promete, el que no miente. Y el origen de la deslealtad siempre va a tener como raíz ¿a quién? O sea, ahí ya empieza una diferencia demasiado grande. Entonces, quien en el área que sea se mueve de manera leal, está moviéndose conforme a lo que el Señor ideó, craneó, y quien se mueve de manera desleal, conforme a lo que el enemigo ha establecido. Y hoy quiero mirar contigo, ¿por qué mirar estas áreas?
por ejemplo, etapas de la deslealtad. ¿Por qué mirar esto? Porque nos puede servir a mí cuando en un momento estuve leyendo, investigando sobre todo esto. Yo me di cuenta de cosas que yo estaba haciendo de manera equivocada. Como también me sirvió y puede servirte a vos. Tal vez hoy decís, yo soy la persona más leal y gloria a Dios. Oremos para que eso siga siempre en tu vida, en toda área. Pero muchas veces también vos y yo que trabajamos con otra gente podemos darnos cuenta, bueno, acá hay un espíritu leal o desleal moviéndose y te puede servir a vos en tu lugar de trabajo para identificar, te puede servir en la organización, en el lugar que seas. Por eso en estas etapas de la deslealtad, porque así como dijimos, la lealtad y la deslealtad son un proceso, no se dan de la noche a la mañana. Hay algunas etapas, empieza con un espíritu independiente. Y esta es la etapa probablemente más sutil, la que uno ni siquiera identifique muchas veces, ¿verdad? Esta etapa en la cual, por ejemplo, como iglesia solemos hablarle a los líderes en la macrocélula, un ejemplo. Decimos, bueno, cuando alguien va de vacaciones, porque los líderes también tienen vacaciones, ¿verdad? No suspendan la célula, déjenle al Timoteo, a la Timotea. ¿Decimos eso o no, líderes? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si el líder dice, no, yo no siento dejarle a ninguno, voy a suspender nomás? ¿Verdad? O de repente decimos, bueno, vamos a congregarnos los domingos del culto y alguien dice, no, yo siento que lunes tiene que ser el culto. ¿Verdad? Y en toda área hay muchas veces un espíritu independiente, es la persona que es parte de algo, pero finalmente hace lo que quiere. Cuando uno está casado, no es que uno dice, bueno, yo ahora ya siento hacer todas las cosas solo. Ya no es así. Cuando uno hace el curso prematrimonial, que acá la iglesia tiene eso a disposición, el curso 1, cuando ustedes vean, se trata de eso. Una de las primeras cosas que se le enseña a la gente que quiere unirse en matrimonio es a cambiar una parte del vocabulario, porque decimos, este es mi ventilador o mi moto o mi auto. Y bueno, cuando uno se casa ya no es mío o tuyo, sino nuestro. Pues la Biblia dice, pasamos a ser una sola carne, ¿verdad? Entonces deja de ser algo de que cada uno se mueve por su lado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hubo conflicto en los matrimonios porque se fue nomás de él a jugar partido, no le avisó, no se puso, pasó, no en tu casa mi hermano, mi hermana? Y qué importante es eso cuando uno entra en un acuerdo. Imagínate en el trabajo. Vos tenés tus metas que te pusieron, sos vendedor del producto que sea. ¿Y qué el trabajo que se te designó es vender? Pero vos decís, vos sabés que yo no siento vender. Yo voy a administrar acá y voy a decirle a los demás lo que tienen que hacer. ¿Qué va a hacer tu jefe contigo? ¿Verdad? Te va a echar, a amonestar, ¿verdad? Si no es muy cristiano, patear y bueno. Por eso es tan importante que nosotros podamos identificar esto, porque si pertenecemos a una organización, un ministerio, un lugar de trabajo, estamos en un matrimonio, ya no somos independientes de eso. Formamos parte, entonces necesitamos movernos de manera correcta. Miren, en la Biblia hay algunos casos, 2 Samuel capítulo 3, versículo 20-21, el señor David, que era el rey en ese tiempo, había hecho un acuerdo de perdonarle ciertas cosas a Abner, alguien que le había fallado en su momento, y dice, vino pues Abner a David, David le hizo banquete y bueno, él se fue en paz. David había dicho, bueno, tranquilo, pero ¿qué pasa? Joab, otro de los generales fuertes ahí de David, escuchó la noticia de que a Abner se le hizo un banquete, se fue en paz, se puso furioso, le siguió, le alcanzó. Y miren, versículos 26-27, dice la palabra, y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. El rey había optado por la paz, pero su brazo derecho, Joab, se movía con un espíritu independiente y hizo lo contrario.
Por eso es peligroso cuando uno dice, no, déjale nomás ahí, está por lo menos. El espíritu independiente lleva a cosas terribles. En la Biblia encontramos otro ejemplo. Segunda Samuel 18, versículo 5, dice, el rey mandó, miren, a los tres principales David había mandado. Hubo un momento de quiebre en su gobierno con su propio hijo, Absalón, que se había rebelado en contra de él, se había independizado de él. Y dice, el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden acerca de Absalón a todos los capitanes. La batalla se fue dando a favor del rey David, Absalón tuvo que huir. Pero fíjense, Joab, este hombre que tenía una autoridad delegada, tenía gente bajo suyo, pero se movía con un espíritu independiente. ¿Qué hizo? Versículo 12, miren en la palabra, dice que aunque David había dicho que se le trate benignamente a David, le había herido a David, le había atacado, David dijo tranquilos con él. Pero ¿qué pasa? Joab le dice a uno de los que estaba con él, vamos a matarle. Le identificaron dónde estaba y vamos a matarle. Dice, el hombre dijo a Joab, aunque me pesares 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Era parte, y esto nos enseña un principio importante, que saben que en una empresa, tu lealtad cuando está dividida entre tu jefe directo y el dueño de la empresa, la lealtad vos y yo siempre tenemos que dar a la autoridad máxima, que es la que finalmente paga. Ocurre en la iglesia, un líder, un pastor, a veces pueden haber diferencias. La lealtad siempre va a la persona de mayor rango. En la casa ocurre de la misma manera. Fíjense que este hombre le había dicho, nosotros escuchamos lo que dijo el rey. Joab era el que le daba las instrucciones directas. Ahí le dijo, aunque me des 1000 siclos, yo no voy a hacer eso. Versículo 14, respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encima. La gente con un espíritu independiente siempre va a hacer finalmente lo que quiere. Y sabes que si eso está ocurriendo en tu matrimonio, yo te animo a que te acerques. Acércate a tu líder, a tu pastor y ve, porque no es normal, no es correcto. Ahí hay que moverse en unidad, ahí hay que moverse en un mismo sentir. En la casa lo mismo, hay muchos padres que están dejando a sus hijos mientras viven bajo su techo con total libertad y se van a ir a chocar y a lastimar mucho. Porque papá, mamá, con las victorias que tuviste o las derrotas catastróficas que tuviste, tenés mucho que enseñar. De lo bueno o de lo malo, porque no queremos que los hijos cometan los mismos errores. Y es importante movernos en unidad. En segundo lugar, otra de las etapas que viene muchas veces cuando hay deslealtad es la ofensa. La ofensa. Mateo 24:10, miren lo que dice la Biblia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchas personas empiezan a traicionarse y a odiarse unos a otros cuando son ofendidos, cuando alguien les ofendió. ¿Y saben qué? El espíritu de ofensa abre el espíritu de la traición. Esta mañana, ¿sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Yo como pastor de esta iglesia, quiero pedirles perdón si alguien está ofendido, si alguien está lastimado por de repente algo que nosotros como pastores pudimos haber hecho que te ofendió. ¿Saben qué? Es importante que nosotros podamos cortar con esa ofensa que puede estar habiendo, que puede estar impidiendo. Hay gente que viene pero se siente ofendido. Hay una persona que me dijo hace un tiempo, pastor, hoy vengo a decirte, ¿qué cosa? Le dije, que yo estoy y puede ser que estaba, pero hasta ahora estoy enojado contigo. ¿Y por qué? Porque hace 9 años vos no me felicitaste por mi cumpleaños. Y sinceramente yo no, somos miles entre todos los cultos aquí en la casa.
No sabía, no. Pero ¿saben qué? Muchas veces nos reímos, pero son cosas reales que ocurren, que ¿saben qué? El enemigo utiliza. Esa persona venía, pero no podía recibir la palabra. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, yo como pastor de esta iglesia, yo le pido, si alguien se siente ofendido por algo, ¿verdad? A veces tenemos que tomar decisiones ministeriales, decirle a alguien, te vas a sentar un tiempo por alguna situación. Y hay gente que se enoja por eso. A veces hay sueños, ideas que le decimos, vamos a esperar un poquitito. Y por eso yo le pido, ¿sabe qué? El enemigo no quiere que nosotros cortemos con eso. Si a alguien algo que hayamos hecho o dicho le ofendió, porque nosotros no somos perfectos, fallamos. Y usted tiene toda la libertad. ¿Sabe cuándo es deslealtad? Cuando usted esa ofensa a todo el mundo le va contando. Pero si usted viene y dice, me heriste por esto, me ofendiste por eso, el enemigo no quiere que vos y yo saquemos esas cosas, para que no haya libertad para que él pueda fluir y hacer las cosas. Por eso, ¿saben qué, mis queridos hermanos, hermanas? Está mal callar cuando hay que hablar. Y está mal no hablar en el lugar que hay que hablar. Por eso usted tiene toda la libertad. Si hay algo que de repente a usted le está doliendo, porque saben que mucha gente está herida. A veces puede ser con el pastor, puede ser con el líder. A veces está con el papá, con la mamá. A veces eso ocurre en el lugar de trabajo. Y uno ya no está poniendo lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque alguien le ofendió ahí. Gente que tiene talento, que tiene dones, que puede hacer muchas cosas y eso está ahí. Por eso es tan importante, ¿saben qué? Cortar con eso. Absalón, el hijo de David que se había rebelado, era hermano de Tamar. Tamar había sido, la Biblia dice, abusada sexualmente por otro de sus hermanos. O sea, un caso familiar muy, muy terrible. Y probablemente esa ofensa hizo que Absalón se rebele contra su papá, contra todos. ¿Por qué? Primero porque probablemente su corazón se llenó de ofensa contra su hermano cuando había cometido ese acto. Segundo, ¿por qué? Porque David no había hecho como rey, no tomó las acciones contra Amnón por haber violado a su hermana. Y se guardó todo eso. La ley judía que en ese tiempo estaba todavía vigente decía que si alguno toma a su hermano, su hermana, bueno, vieren su desnudez, tienen que ser muertos. La pena por el incesto era muerte directa. Y esas heridas y esas ofensas, porque no había hecho nada. David en ese tiempo no le mató, no cumplió con esa ley. Las heridas y las ofensas llevan a las personas al camino de la deslealtad. ¿Sabe qué, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cuál es la persona cuando alguien le daña en algo? La persona que más sufre cuando no se perdona algo. Normalmente no es la persona que te hizo el daño, sino vos que no soltás perdón. ¿Sabes por qué? Porque esa persona, hay mucha gente que cuando hablamos de esto me dice, pero pastor, si vos supieras lo que a mí me hicieron, jamás iba a decir que se perdone. Gente que sufrió abuso, gente que fue maltratada, gente que fue denigrada, que pasó de lo peor de lo peor. Pero saben, y piensen conmigo, cuando a vos y a mí una persona nos daña, sea lo que sea que nos haya hecho, es como que se extiende un lazo invisible para con esa persona. Y cada vez que alguien me habla de esa persona, es como que algo se activa acá. Cada vez que yo sé que esa persona va a estar en un lugar, yo no actúo de la misma manera. ¿Por qué? Porque está esa persona con la que está el lazo. Cada vez que algo a vos o a mí nos recuerda de esa persona o de esa situación, es como que hay algo. Y muchas veces la persona que a vos o a mí nos pudo haber dañado no está todo el tiempo pensando, salvo que Dios traiga un quebrantamiento y arrepentimiento específico, pero no está todo el tiempo pensando, híjole, ¿cómo le dañé a esa persona? ¿Cómo será que está? Normalmente no está así. Pero vos y yo que mantenemos ese hilo ahí, seguimos dolidos y cada cosa que nos recuerda está ahí generando un dolor. Y eso tenemos que desatar para que pueda venir un tiempo. No, hay gente que se quedó atada, trancada ahí.
Por eso hay que ser libres de la ofensa. Hay que perdonar. Si Dios a nosotros nos perdonó absolutamente todo lo que le pedimos perdón, ¿quiénes nos creemos nosotros para no perdonar a otros? Imagínense que Dios nos diga, ese pecado no te voy a perdonar. O que nos diga a nosotros, ya me pediste perdón 10 veces, ahora ya. Dios nos perdona, su misericordia se volvió a renovar. Y mucha gente tiene guardada la ofensa y nunca avanza. Luego de la ofensa muchas veces viene la pasividad. La pasividad ocurre cuando uno empieza en términos paraguayos, declaroso otro. ¿Verdad? Digo eso por la gente que nos ve y a veces nos escribe de otros países, ¿verdad? Se quedó tranquilo. Se sienta, mira, indiferente con todo y cuidado. Cuando en el matrimonio uno de los dos empieza a quedarse pasivo, totalmente indiferente a eso. Cuidado en la casa del Señor, cuidado en el lugar del trabajo. Hay gente que hace comentarios como, yo ya no quiero más problemas, entonces dejo nomás todo así, me quedo nomás acá. En la Biblia hay un pasaje bien directo, Jeremías 48:10, que dice, maldito, híjole, qué fuerte, el que hiciera indolente la obra de Jehová. Y vuelve a decir, maldito el que detuviere la sangre de la espada. O sea, el que hace indolente es que el que se vuelve indiferente. El que no toma parte. Dios espera que vos y yo nos involucremos cuando podemos contribuir en algo. Cuando hay que actuar es una maldición, dice acá, el que se queda indiferente. Normalmente, ¿qué pasa también cuando uno dice, yo me quedo nomás acá? Empieza a ver la falla de todo el mundo. ¿Verdad? El que está activo no tiene ni tiempo para ver si hay fallas, si no hay fallas. Pero el que está sentado, que no hace absolutamente nada más que sentarse o pararse de vez en cuando, todo puede ver. Absalón había decidido estar en un estado de pasividad. Vio, no se hizo lo que él consideraba o lo que había que hacer. Estaba enojado, estaba dolido. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que 2 años él estuvo callado. No dijo nada, no hizo nada. Pero hay que tener cuidado. La Biblia dice, 2 Samuel capítulo 13, versículo 22. Dice la Biblia, más Absalón, miren ahí, dice, no habló con Amnón, el que había abusado de su hermana, ni bueno, ni malo, ni malo, ni bueno. Aunque Absalón, acá adentro, aborrecía, odiaba a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. La oportunidad se le presentó, versículo 28. La oportunidad se le presenta. Y esta persona que fue pasiva 2 años, se degradó hasta convertirse en un homicida. Dice la Biblia, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo lo he demandado. Esforzaos pues, le dice, y sed valientes. Imagínense, 2 años de pasividad, pero el odio, el rencor que había, aprovechó el momento. Mi hermano, hermana, si hoy vos te encontrás de esa manera, dijiste yo no quiero más problemas, me quedo así nomás, a veces pasa en el matrimonio. Eso es algo de lo cual tenés que ser libre, porque en el mayor chispoteo otra vez, eso el enemigo usa para el mal. En la iglesia la misma cosa, en tu lugar de trabajo. A veces desperdiciamos tiempo que podríamos ser más productivos, ir a mayores cosas y nos quedamos ahí pasivos y después actuamos mal. Hay que hablar donde hay que hablar, hay que actuar donde hay que actuar. ¿Amén o no amén? Otra etapa es la de las críticas, porque una persona desleal no se va a quedar en silencio, pasiva para siempre, sino que va a avanzar en cualquier momento a otra etapa. Esa persona que va a empezar, si es en la iglesia, va a empezar a criticar cada prédica, cada canción, la vestimenta de cada hermano, de cada hermana, que el protocolo, por qué saludó así, a la otra le saludó con sonrisa, conmigo no fue la misma sonrisa, que a mí me pusieron así el alfolí, al otro le tiraron y todo empieza a criticar. En número 12, versículo 1, María y Aarón, que eran hermanos de sangre de Moisés, que era el líder en ese lugar. ¿Qué dice María y Aarón?
hablaron contra Moisés. ¿Verdad? Yo esto le hablé hace un tiempo a mis hermanos, cuñados, ¿verdad? Le dije, mira que no vayan a ser como María y Aarón, ¿verdad? Porque a veces pasa en la misma casa, ¿verdad? María y Aarón. Eso puede pasar en tu casa también. La autoridad del papá es la mamá. Cuidado, hijos. La Biblia, el primer mandamiento que tiene una promesa es honrar a papá y a mamá. Cuidado. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la esposa que tomó. Porque él había tomado mujer cusita. Las cusitas eran de color oscuro y eran, dicen que venían ya de la zona de África y demás cuestiones. Bueno, ellos decían no era de nuestro pueblo, no era de nuestro lugar. Y empezaron a hablar por eso. Empezaron a criticarle a Moisés. Habían seguido su liderazgo desde Egipto, pero por esa decisión empezaron a ver sus faltas, sus aspectos. Y saben que la crítica nunca construye, la crítica destruye. Y qué importante es que nosotros miremos y analicemos, dice el versículo 4 hasta el 6 de este mismo capítulo. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay agua ni pan. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Qué importante es que nosotros siempre sepamos diferenciar lo que es nuestro punto de vista o la perspectiva correcta de una situación. Este pueblo ya había sido rescatado de Egipto, iban al camino de la tierra prometida y el Señor les enviaba el maná todos los días. Codornices y ese pan sin levadura, o sea, era un pan light, dietético, sin gluten, ¿verdad? Para cuidar la silueta a causa de tanta caminata que tenían en el desierto. O sea, ni siquiera podían decirle demasiado grasoso, tiene demasiado me hincha, no, estaba cuidado. Y se plagueaban de eso. Porque el desánimo lleva a la murmuración, lo que se convierte en crítica, y eso no le agrada al Señor. Por eso cuidado cuando nosotros nos damos cuenta, yo estoy criticando todo. Tengo que pedirle al Señor, Señor, algo tiene que cambiar en mí. A veces en el matrimonio pasa. Hay matrimonios que hace mucho no se dicen el uno al otro, te amo, qué hermosa que estás, qué increíble que sos. Estoy con tanto deseo de... Bueno, acá no podemos decir eso, ¿verdad? Pero qué importante es que nosotros podamos cuidar lo que decimos. Cuidado. Cuando lo único que hay, porque eso ¿qué pasa? Separa. Ya solamente son críticas. ¿Por qué así? ¿Por qué lo otro? ¿Te olvidaste lo otro? Y empieza una guerra en lugar de que sea un lugar de amor, de gozo. Y eso en su matrimonio tiene que cortar si es que hoy está ocurriendo eso. Eso tiene que cortar en el trabajo. Hay gente que se plaguea de todo en el lugar de trabajo. No sé por qué sigue trabajando en ese lugar. Legalmente hablando. ¿Verdad? Vos le decís que está un desastre. Esto es, todo es negativo. ¿Y para qué seguís ahí? ¿Verdad? Si vos sos tan increíble, abrina tu misma empresa, competile si vos sabés todo y... En cualquier área. Luego viene la etapa política. ¿Verdad? Cuando uno es político, ¿qué es lo que busca? Adeptos, votos. Y eso pasa con la persona desleal también. Trata de involucrar a otros en su idea, en su sentimiento. Y saben que esto es peligroso porque hay gente. Recordémonos que la rebeldía, la deslealtad viene y tiene como origen al enemigo. Tiene como origen a Satanás. Y hay gente que hoy está buscando el pulgar arriba en cosas que tienen el pulgar abajo de parte de Dios. Y uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Gente que busca el pulgar arriba en la tierra, en cosas que tienen el pulgar arriba en la palabra de Dios. Cuando vos y yo estamos en nuestro primer amor con Dios, preferimos que sea lo que sea que otro nos pueda decir, no importa. Yo quiero la presencia de Dios.
Porque esa presencia del Espíritu Santo nos imparte vida, pero esa ausencia que muchas veces empieza a haber del Espíritu Santo en una vida imparte muerte. Si vos y yo estamos llenos de la presencia del Señor, nosotros vamos a estar llenos de vida y eso vamos a transmitir al matrimonio, en el lugar de trabajo, eso vamos a transmitir en la iglesia, vamos en el lugar y en la ciudad y país que sea que estemos. Pero cuando una persona se está volviendo desleal, trata de involucrar a otras personas en sus ideas traicioneras, ganar seguidores para eso. Absalón había sido herido por lo que había ocurrido. No dijo nada por 2 años, se quedó ahí pasivo. Pero después empezó a criticar y ahora comenzaba a involucrar a otras personas. No solo había matado a su hermano, sino que ahora se estaba rebelando contra su papá, el rey David. Dice la Biblia en 2 Samuel 15:3, miren lo que él hacía. Entonces Absalón le decía, él dice en versículo 1 y 2 que se sentaba en la escalera en la entrada del palacio del rey David. Se sentaba ahí. Venía la gente y Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas, son justas, mas no tenés quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia? Él le decía, mira, qué lástima que yo no soy el rey. Lástima que no te escuchan ahí. Tu idea, increíble, vos sos un capo. Impresionante es lo que vos decís. Si yo fuese el juez, si yo fuese, a vos sí o sí, vos iba a ser, si no sos ministro, iba a ser general. Ahí nomás están palabras más, palabras menos, lo que hacía Absalón. Estaba empezando a buscar, parecía genuinamente preocupado por ellos, pero la gente no sabía sus intenciones. Porque alguien leal no va a ir en contra de quien está ahí. En la iglesia a veces ocurre también, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen, ¿qué te pareció el culto hoy? A mí, por ejemplo, no me gustó y telvo la prédica. Pero a vos, ¿qué te pareció? ¿Verdad? Se va, no es para tirar la pregunta, ya hace luego su comentario extra para... ¿Verdad? ¿A vos también te pasó que no sentiste nada luego en la alabanza hoy? ¿O qué tal vos pudiste adorar? ¿Verdad? Es como que... Y uno tiene que tener cuidado con eso, porque ese espíritu absalónico no podemos permitir. Hay padres, a veces el papá, a veces la mamá, que se van a sus hijos y le dicen, vos te das cuenta cómo tu papá, ¿verdad que él no está bien? Y ponen a la familia ¿verdad mi hijo que tu mamá, ¿verdad? Algo... Imagínense hasta que hay familias, nos reímos, pero hay familias que están haciendo eso. Y no se dan cuenta que en vez de proteger el lugar que deberían proteger, están a punto de destruir algo tan lindo. Que el origen de eso es el enemigo. Papá y mamá jamás, esas cosas se van para abajo. En todo caso, lleva hacia arriba, lleva con tus padres y hablarle de tu relación, o hablar con tu pastor, con tu líder, pero no ahí abajo. Porque a veces papá o mamá llenamos de ira, de odio, de rencor a nuestros hijos y anulamos la figura materna o paterna. Hacemos daño, eso el enemigo quiere. Y esto tiene que ser quitado. Luego viene la etapa del engaño. Si alguien me acompaña en el teclado, ya estamos yendo a terminar. Normalmente la persona que entra en deslealtad no sabe que está entrando en ese camino. O a la persona le han engañado. Porque el final de la deslealtad, de la traición, espiritualmente siempre es el mismo y termina muy mal. ¿Saben qué? Los discípulos de Jesús en un momento le plantearon, Señor, allá hay gente que está haciendo milagros increíbles, lo que están haciendo ellos. Es impresionante, Señor, lo que estaban celosos ellos. Pero ¿saben qué? Qué tremendo lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Le dijo en Juan 13:16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y después le dijo Juan 14:12, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará.
O sea, el Señor le estaba diciendo, tranquilos, el Señor soy yo, el que hace la obra soy yo, pero van a hacer cosas más increíbles y eso se cumple hoy en día. Hay pastores, hay evangelistas que predican a millones de personas literalmente. Jesús, el milagro ahí de la multiplicación de los 5,000, de los 4,000. Hay gente que hoy en día predica a 1,000,000 de personas, a 2,000,000. O sea, se cumple lo que el Señor dijo. Pero eso no hace que los que están predicando ante esos millones sean más que Dios. No podemos engañarnos. Hay mucha gente que cuando empieza a subir en algún área, cuando le empiezan a aplaudir, se empieza a engañar y se olvida. Se olvida que el Señor es uno. Qué importante recordarnos que siempre fuimos ayudados por alguien para llegar donde hoy de repente estamos. Para salvar cosas que pudimos salvar en algún momento de nuestra vida. Para restaurar cosas que pudimos restaurar en algún momento. Hoy vos y yo, en el lugar que sea que estemos, abajo, arriba o donde sea, estamos porque alguien nos ayudó a llegar hasta ese lugar. Nos sostuvo. No se acabó tu vida, por eso hoy estás acá. Y el origen de la deslealtad empezó con Satanás. Dice la Biblia, Ezequiel 28:14. Porque él se engañó con lo que él tenía. Dice Ezequiel 28:14, tú querubín grande, protector. El Señor le decía, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Lucifer había sido puesto por Dios, era el líder de alabanza en ese lugar. Pero se olvidó de quién le puso ahí. Lo que vos y yo enseñamos, predicamos, lideramos, alguien nos enseñó a nosotros, de alguien aprendimos. Versículo 17 dice la Biblia ahí de Ezequiel 28, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El Señor le dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Qué importante es que nosotros recordemos que si pueden venir aplausos, si pueden venir cosas, tiene que ver con que el Señor a vos y a mí nos permitió hacer eso. Hay mucha gente que en este tiempo le ve a Jesús solamente como su Salvador y no como su Señor y Salvador. Su Salvador para que le salve ahí en el momento de la tensión, de la dificultad. Salvame, ayúdame, por favor, te suplico. Pero no le tiene como su Señor, porque cuando uno le dice a alguien Señor es porque es el jefe, es la autoridad y uno sigue esa voz. Entonces uno sabe, sigue bajo cobertura y eso le lleva a salvación también. Una de las razones principales, el próximo domingo vamos a compartir la cena del Señor, por las cuales el Señor instituyó la cena del Señor. Es para que vos y yo evitemos el engaño. Podemos recibir aplausos, pueden ocurrir cosas de parte de Dios a través de nuestra vida, pero el que pagó el precio, el que nos dio acceso a la vida eterna es uno solo y es nuestro Señor. Nadie se tiene que engañar. El único camino, la única verdad es el Señor y nadie más. Absalón había peleado contra su padre, fracasó. Judas trató de destruir a Jesús, falló. Lucifer nunca va a poder destronar al Señor. Y la séptima etapa ya es la rebelión abierta. Es lo que normalmente más se ve, es cuando empieza la pelea abiertamente. La Biblia dice que Lucifer había ganado 1/3 del apoyo de los ángeles que estaban ahí, imagínense. Y ahí exhibe lo que era su corazón rebelde. Pero ¿saben qué? El final del rebelde siempre es el mismo, bíblicamente mirando. La Biblia de hecho nos enseña, 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es, ¿qué cosa? O sea, igualito es. Por eso cuidado con... Dios no apoya en ninguna de sus manifestaciones esto. Apocalipsis 12:9 dice la palabra del Señor. Miren cómo terminó Lucifer. Apocalipsis 12:9, cómo fue lanzado fuera. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama
diablo, y por cualquier aclaración también dice y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y ese es un tercio, sus ángeles fueron arrojados con él. Absalón, 2 Samuel 18:15 dice, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Judas, Mateo 27:5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se ahorcó. ¿Cómo ser personas leales rápido para... ¿Cuántos no quieren ser desleales nunca? Amén. Porque eso tenemos que cortar, tenemos que ser desatados de eso para andar en bendición. ¿Cómo ser leal? Ser como el viento norte. ¿Por qué digo eso? Proverbios 28:23 dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro, ¿qué cosa? La cara de algunos de ustedes, hermanos, es el ejemplo de esto. El rostro airado aparta la lengua detractora. ¿Verdad? ¿Cómo es tu rostro airado? A ver. Algunos tuvieron todo el mensaje. Pobre de mi hermano, de mi hermana, algunos que están casados. Bueno. Pero ¿saben qué? Cuando viene ahí esa lengua que viene a querer, pongamos esa cara, estas palabras no. ¿Saben que a veces el enemigo es astuto y esposo hace que otros vengan a hablarte de tu esposa? Vos no podés permitir eso. Vos tenés que ser el primero que le defienda a tu esposa, el primero que puede estar equivocada, puede fallar. Pero ¿cómo vas a permitir que te quieran llenar Hoy en día pasa que hay esposos que no están actuando sabiamente, dejando que otro le hable en contra de su esposa. Si hay cosas que arreglar, vos te vas y arreglás a solas, porque le querés cuidar, querés que le vaya bien, pero no permitas que tu corazón se llene. Cuidado, esposas, con dejar que su corazón se vaya llenando en contra de su esposo. Si hay cosas que arreglar, que él tiene que mejorar, vos en lo privado hablás y arreglás con él, pero cuidado. Ni el esposo ni la esposa es perfecta, pero vos y yo no tenemos por qué dar brecha para que el enemigo empiece a llenar nuestra mente. No. Decidimos en las buenas y en las malas. Es un pacto, es un acuerdo. Lo mismo en cualquier otra área, en el lugar de trabajo. Siempre va a haber uno ahí que va a querer hablar mal del jefe, va a querer hablar mal de los procedimientos, de las cosas que se van haciendo. Sé el funcionario más leal en ese lugar y vas a ver cómo Dios va a bendecirte, como solo Dios bendice. Que quieran venir, poné tu cara. Esa cara que algunos tienen ahora, esa cara ponerle ahí. Que no vengan. Segundo, ¿qué hacer para ser leales? Necesitamos constantemente una poda. Constantemente. La Biblia dice 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. Y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura que hace con toda la masa? Leuda. Por eso cuidado, hay cosas, vos y yo tenemos que poder salir de todo círculo desleal. A mí muchas veces me pasó que yo a gente aquí de la casa le decía, ¿sabes qué? A vos no te conviene juntarte con ese hermano o con esa hermana. Y me decían, pastor, acá de la iglesia. ¿Cómo así? ¿Sabes qué? En la Biblia, Romanos capítulo 16, versículo 17, mirá lo que dice la palabra. Más os ruego, hermanos, le decía Pablo ahí a esta iglesia, que os fijéis en los que causan divisiones, pero también en otros, los que causan tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué le decía Pablo? Apartéis de ellos. Hay veces en momentos en los cuales es saludable apartarte. ¿Saben qué? Cuando yo de verdad me comprometí con el Señor, yo tenía un grupo de 5 amigos que desde que éramos, no sé, noción de conciencia teníamos, éramos un grupo. Y hasta que yo no me di cuenta que si yo no cortaba lazos ahí, en la manera en la cual teníamos amistad, yo no iba a poder santificarme por completo, yo no iba a poder servirle al Señor con todo el corazón. ¿Dolió? Claro que duele, pero valió la pena. Necesitamos esa poda constante. ¿Y qué más hacer? Y con eso vamos terminando.
Porque el espiritual que tiene como origen al Señor constantemente va a crear fuego santo, va a buscar la santidad, va a buscar el fuego del Espíritu Santo. La Biblia dice que el apóstol Pablo había tenido un naufragio con mucha otra gente, Hechos capítulo 28. Y dice que entonces llegaron hasta una ciudad llamada Malta, había gente ahí naturales de esa ciudad. Y dice entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar. La justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora, ¿dónde? En el fuego. Ningún daño padeció. ¿Sabes que a veces es importante crear condiciones que pongan a los desleales a simple vista? Cuando uno enciende el fuego santo, las víboras saltan. Cuando vos le decís: vamos a ayunar, ni nunca van a ayunar. Vamos a la vigilia, vamos a clamar, va a ser un tiempo, no le vas a ver ahí. Vamos al altar, hoy se va a estar orando, ungiendo. No, yo no me voy a ir ahí. Vamos a este encuentro a Moriah, que va a ser súper espiritual. No, no. ¿Por qué? Porque la serpiente huye del fuego. Todo lo que tenga que ver con fuego santo no va a querer estar ahí. ¿Por qué? Porque el fuego expone. Pablo echaba esa rama al fuego y uno era una víbora. El fuego expone. El promotor de la lealtad siempre va a ser el Señor Jesús. Él desea que vos y yo tengamos esa libertad para que sea desatada la bendición. Pero el promotor de la deslealtad siempre es el enemigo. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? La lealtad desata esa bendición de parte del Señor. La lealtad trae esa libertad de todo aquello en lo cual el enemigo nos quiere tener atados, cegados, con el corazón endurecido, entumecido. El desleal a la larga siempre termina mal. En cambio, el leal a la larga siempre va a terminar bien. Dice la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 32 al 36: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué nos va a hacer? Libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No importa hijo de quién vos seas. Acá el Señor le decía: no interesa, no, ¿qué? Padre de Abraham, no importa, el que peca es esclavo del pecado. ¿O acaso los que están luchando por salir de la pornografía no están esclavos a eso? ¿O salir de los juegos de azar no están esclavos a eso? ¿O salir de un círculo mentiroso? No, están esclavos a eso. O a cualquier tipo de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero dice: el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué, mi querido amigo, mi querida amiga? Lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida y en la vida de todos es algo verdadero. No es algo superficial para aparentar algo ante alguien, no es algo artificial, no, es algo verdadero. Y Él quiere traer libertad verdadera a tu vida. ¿Para qué? Para que sean desatadas todas las bendiciones que vienen de parte de Él.